Buenos días, mis hermanos y mis amigos, Dios los bendiga. Nuevamente podemos estar haciendo esta transmisión por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por este día maravilloso que nos da este sábado 8 de mayo del año 2021, en el que el Señor nos permite nuevamente poder hacer una transmisión para poder compartir la palabra del Señor junto a ustedes, los oyentes, la audiencia que está del otro lado. Gloria a Dios por sus vidas, gloria a Dios por la gran oportunidad maravillosa que el Señor trae sobre nuestras vidas. Dios te bendiga ahí donde tú estás, junto a tu familia, junto a tus amigos. Dios bendiga tu vida ahí en tu trabajo, en tu viaje, donde sea que tú estés disfrutando, donde sea que tú estés. Tal vez estás pasando un momento de dificultad, tal vez estás pasando no un buen momento como tú quisieras, pero quiero decirte, Dios está ahí a tu lado, esperando para que tú le hables, creyendo, para que puedas creer, confiar en su palabra y puedas pensar que el Dios poderoso no se ha olvidado de ti, sino que está para bendecirte, está para ayudarte. Por eso en esta mañana queremos compartir la palabra del Señor un momento, pero antes de ello yo quiero poder orar contigo en esta mañana. Quiero que en esta mañana podamos encomendar en las manos del Señor este tiempo, en el nombre de Jesús, y que sea el Espíritu Santo quien habla en nuestra vida. Amén. Yo deseo en mi corazón que el Espíritu Santo pueda ministrar tu vida, ministrar tu corazón, y también yo anhelo y necesito que el Espíritu Santo pueda hablar a mi vida, hablar a mi corazón. El Señor me ha dado una palabra para compartir contigo, pero yo necesito que el Espíritu Santo pueda tomar el control en esta mañana. Así que yo quiero invitarte. Oramos unos minutos y le pedimos al Señor que Él haga su perfecta voluntad. Amén. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por tu fidelidad. Gracias por esta mañana que nos has dado, este día maravilloso, este tiempo maravilloso. Señor, en el nombre de Jesús dice tu palabra que tú, Señor, sujetaste todas tus cosas bajo tus pies, y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres el soberano. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Dios mío, te pedimos que este tiempo que vamos a transmitir tu palabra sea guiado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana. Tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestra vida, ministrar nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que los corazones de aquellos, Señor, que oigan tu palabra estén dispuestos, Señor, no solamente a oír tu palabra, sino a obedecer tu palabra. En esta mañana te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Esperamos en ti y creemos, Señor, que este es el día que tú has hecho, como lo dice tu palabra, para que nos alegremos y nos gocemos en ti. Gracias por tu fidelidad en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gloria es para ti, Señor. Amén y amén, Jesús. Amén. Gloria a Dios, mi hermano, mi amigo. Es una bendición realmente de lo alto. Qué bueno que podamos ver no solamente con los ojos naturales, sino que podamos ver con los ojos espirituales, que es una gran bendición poder tener un día más, poder vivir un día más. Y qué bueno que cuando nosotros vivimos un día más podamos tomarnos tiempo para agradecerle a Dios, tomarnos tiempo en la presencia de Dios para agradecerle, para alabarlo, para decirle cosas lindas a nuestro Dios, al Dios creador, al Dios que ha dado todo para que nosotros hoy podamos tener una vida diferente. Yo en esta mañana quiero hablarte, ¿sí? Quiero hablarte de una palabra que el Señor puso en mi corazón, y yo pensaba y decía qué bueno que es escuchar consejos, ¿sí? De aquellas personas que nos aman. Tú por ahí harás memoria de personas que te aman, o personas que estuvieron contigo, tal vez hoy ya no están, pero esos consejos quedaron en tu corazón. Es más, tal vez parte de nuestra educación o parte de nuestras actitudes hoy en día, o de cómo hacemos las cosas, a veces están basadas en esos consejos.
Y haber seguido esos consejos muchas veces nos ha ayudado. Muchas veces hoy nuestras actitudes parten de esos consejos. Así que yo en esta mañana quiero compartir contigo unos consejos o un consejo que el Señor les daba a su pueblo Israel, un consejo que Dios hoy nos da a nosotros y que nos sirve, como dice la palabra del Señor, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿sí? Entonces, esos consejos que están escritos en su palabra nos sirven a nosotros y nos servirán a todas las generaciones que vengan. Yo quiero invitarte en esta mañana que puedas abrir tu Biblia. Vamos a leer unos versículos y vamos a meditar en la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 78. En el libro de los Salmos, capítulo 78, vamos a dar la lectura a partir del versículo 1. Nos dice así la palabra del Señor. Comparte la palabra del Señor. Si tú lo tienes en tu celular descargado, compártelo para que otros puedan leer la palabra de Dios. Salmo 78, 1, dice así la palabra de Dios: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. En esta mañana esta es la palabra que nos acompaña. Y el jueves, cuando compartíamos en el video anterior, Dios nos hablaba y nos decía que qué importante es poder transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos. El jueves decíamos qué mejor herencia que pudiésemos dejar o transmitir a nuestros hijos que la palabra de Dios, que el conocimiento de Dios, que ellos adquieran no solamente el conocer a Dios, sino que lo puedan tener en su corazón, y que ellos, ¿para qué les decía la palabra? Para que todo te vaya bien. Esta palabra el Señor puso en mi corazón en esta mañana para poder compartir contigo y para que tú puedas compartir con tu familia y tú puedas compartir con tus amigos. Esta palabra, David, cuando estos salmos se escribían, el Señor mismo hablaba y decía: escucha, oh pueblo, atiende a la voz de mi boca. Es decir, qué importante, yo te decía hoy, qué importante cuando a nosotros nos aconsejaron, y a veces nosotros no prestábamos oído, pero muchas veces sí prestábamos oído. Y cuando prestábamos oído nos dimos cuenta que al pasar de los años, al pasar de nuestra vida, muchas cosas sucedieron como nos habían dicho. Y nosotros a veces no hicimos caso, y por no hacer caso nos dimos cuenta que esos consejos de mamá, de papá, de un tío, de un abuelo venían de todo su corazón para que a nosotros nos vaya bien, para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos pudieron cometer. Y nos damos cuenta al pasar del tiempo. Yo recuerdo que los consejos de mi padre, mi papá era alguien que te hablaba, y cuando tú le decías algo, lo primero que te decía era si tú ya habías hablado con Dios. Él te preguntaba: ¿ya hablaste con Dios? ¿Ya hablaste con el Creador? ¿Ya hablaste con el dueño de este mundo? Esos eran sus consejos. Él siempre decía que es importante orar, es importante recurrir al Señor. Y yo recuerdo al pasar de los años sus consejos, el hecho de meditar en la palabra, el hecho de orar. Qué importante que es seguir esos consejos. El Señor nos habla en esta palabra y nos dice: escucha, atiende, inclina tu oído a mi voz. Qué importante es tomarnos un tiempo en el día y meditar en la palabra de Dios. Tantas palabras preciosas que hay en la palabra de Dios, tantas promesas.
Muchas veces queremos aferrarnos a las promesas y obviamente está muy bien aferrarnos a las promesas de Dios, aferrarnos a lo que Él nos dice. Hay una palabra que nos dice que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Qué bueno que es aferrarnos a esa palabra y decir, he comenzado desde a poco un proyecto, he comenzado desde a poco esta familia, he comenzado desde aquí, desde poco, pero será muy grande mi crecimiento, seré muy grande, avanzaré. Pero muchas veces no solamente es bueno aferrarse de esas palabras, sino también poder cumplir las palabras de Dios, poder aferrarnos, poder ser fiel al Señor como Él lo es con nosotros, poder cumplir sus mandamientos. Y esta palabra nos dice, el Señor hablaba a su pueblo y le decía, no solamente ustedes tienen que estar atentos a la voz y oír, ¿para qué? Porque ustedes tienen que contarle a sus hijos. Tal vez parezca la misma palabra, pero que habíamos hablado el jueves. Pero cuánto Dios nos ama y cuánto Dios quiere que nosotros a nuestras generaciones le podamos contar. Estos versículos que leímos dice, les hablaré en proverbios, les hablaré en enseñanzas, les hablaré contándoles la vida, cómo es la vida. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Es decir, en este tiempo nosotros muchas veces miramos el mundo y vemos que el mundo cada vez, el resto del mundo, las personas en sí están cada vez peor. La violencia, la corrupción, vemos todo lo que ocurre a nuestro alrededor y a veces decimos, miramos la tele, vemos las noticias y a veces nos agarramos la cabeza y decimos no puede ser lo que está ocurriendo en este mundo. Pero a veces nosotros en cierta manera somos responsables de poder transmitirle a nuestra familia el camino correcto que es Jesucristo. Por eso no nos cansaremos de decir que Jesús nos está esperando con los brazos abiertos todos los días. Él no te espera un día a la semana, Él no te espera una hora a la semana, Él te espera todos los días, en cada momento, las veces que tú quieras recurrir a Él, las veces que tú quieras recurrir a su palabra para adquirir un consejo, para adquirir una buena obra para tu vida y para tu familia. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, inclina tu oído, presta atención, oye la palabra de Dios atentamente. No lo que yo exclusivamente estoy hablando en este momento, sino lo que Dios nos quiere decir, inclina tu oído a estas palabras. Cuando tú las lees, pone atención. Uno de los proverbios, por ejemplo, en el capítulo 3 de Proverbios, quiero leerte, escucha este consejo, dice en el Proverbios 3, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Dice el versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay tantas palabras preciosas en este proverbio que podríamos seguir leyendo y yo lo dejo para que tú los puedas seguir leyendo en tu casa, en tu hogar. Cuántas palabras que nos quiere decir el Señor y nos quiere corregir y nos quiere hablar a nosotros, a ti, papá, mamá, abuelo, tío, tú que conoces del Señor, tú que has caminado la vida y tú que estás comenzando como joven a caminar esta vida, tal vez sin experiencia, porque tú puedes pensar y decir, yo no sé cómo voy a comenzar esto. Y dice esta palabra, fíate de Jehová en todos tus caminos y no te apoyes en tu propia prudencia, en tus propios caminos. Es decir, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Solamente confiar en el Señor. ¿Sabes por qué el Señor decía esto? Porque Él decía, como hemos leído, no lo vamos a encubrir a nuestros hijos esta palabra, le vamos a contar las maravillas. Sí, le vamos a cantar las maravillas, hemos leído, le contaremos la grandeza del Señor,
Qué bueno que es poder sentarnos con nuestros hijos. Qué bueno que es poder sentarnos con aquellos que tienen nietos y hablarles. Y hablarles tal vez a sus amiguitos, al resto de nuestra familia que no conoce, a la generación que está emergiendo en este tiempo, la generación que está viniendo, la generación que no está conociendo a Dios, la generación que está siendo avasallada por la tecnología, por lo rápido. Pero muchas veces vivimos acelerados. Vivimos apurados y no nos tomamos el tiempo para esperar en Dios, no nos tomamos el tiempo para meditar en la palabra de Dios y corremos con la corriente del mundo. Aún cuando conocemos a Dios, corremos con la corriente del mundo y después nos preguntamos por qué. Si nosotros tal vez agarramos la palabra, la leímos y nos fuimos. Y no tuvimos tiempo de meditar en la palabra, no tuvimos un tiempo, porque anduvimos a las corridas y no tuvimos tiempo para hablar a Dios, no tuvimos tiempo menos para escucharlo. Muchas veces podemos inclinarnos ante Dios y decir, Señor, te pido esto, te pido aquello, bendíceme en esto, guárdame en esto, pero no me tomo tiempo para leer la palabra. Cuando yo leo la palabra, Dios me habla. Cuando yo leo la palabra, el Señor me corrige. Porque la palabra de Dios es como cuando yo estoy leyendo la palabra actúa como un espejo. Y cuando nosotros nos miramos al espejo, ¿sí? Cuando nos vamos a ir a trabajar, cuando vamos a salir de la casa, nos miramos al espejo a ver si nuestra apariencia está bien, si estamos peinados, si nuestra cara se ha lavado bien, si estamos bien pintados, si tenemos algún problema en la cara, si nos ha salido algún grano, si nos ha salido alguna mancha. Nosotros nos miramos, nos reflejamos, pues reflejarnos en la palabra de Dios nos ayuda a mirarnos. Por eso dice la palabra en el Salmo, lámpara es a tus pies, a mis pies tu palabra. La palabra de Dios nos va a alumbrar el camino, nos va a decir por dónde andar. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Alumbrará tu camino la palabra del Señor. ¿Sabe por qué dice que alumbrará tu camino? Porque cuando no nos miramos en la palabra de Dios, cuando no recurrimos a la palabra de Dios, estamos caminando en tinieblas. Y aunque tú digas, yo no camino en tinieblas en el día, porque está clarito el día, puedo ver, pero nos manejamos en tinieblas. No nos damos cuenta que estamos caminando en un mundo perverso. No nos damos cuenta que estamos caminando en un mundo de maldad. Que el enemigo Satanás, el diablo, está influenciando a las personas a caminar en desobediencia a Dios, en no tener en cuenta la palabra de Dios. Y yo te voy a recordar esto, todos los días es necesario recurrir a Dios, no a veces, no solamente los pastores, no solamente los líderes, no solamente los evangelistas, no solamente los que transmiten la palabra de Dios. Todos los días nosotros tenemos que recurrir a Dios para poder recibir de Dios el alimento espiritual y poder transmitirlo a nuestras generaciones y poder transmitirlo no solamente a nuestra familia, sino a todos aquellos con los cuales nos podamos encontrar. Te puedes encontrar con un compañero de trabajo y puedes transmitirle la verdad de Jesucristo. Puedes encontrarte con un familiar que está pasando un momento difícil, un momento de crisis, ya sea en su familia, en su vida emocional, y puedes transmitirle la palabra de Dios y puedes transmitirle la verdad de Dios, pero para ello será necesario escudriñar la palabra, meditar en la palabra, inclinar el oído a las palabras del Señor, a la boca de Dios. Cuán importante es amar al Señor. Cuando nosotros amamos a Dios, Dios te dirá, mira, yo quiero que tú vayas hasta aquel hogar y quiero que tú le hables y quiero que tú los abraces y quiero que tú los entiendas porque ellos están en dificultad y tú podrás orar por ellos porque amarás al Señor y te dejarás guiar por su Espíritu Santo. Esta palabra nos dice, la que leímos, nos habla y nos dice, escucharás la palabra, inclinarás tu oído a mi boca y le contarás a tus hijos las grandezas de Dios. No dejes de contarle lo que Dios hace día a día por ti. Si hoy viniese un hijo tuyo o si hoy viniese un nieto delante de ti que dijese, abuelo, abuela, papá,
¿Qué ha hecho hoy Dios contigo? Que tú puedas decirle, hoy Dios me ha dado la vida, hijo. Hoy Dios me ha dado la vida. Hoy Dios me ha dado las fuerzas para levantarme. Hoy Dios me ha dado la oportunidad de que tú estés enfrente de mí, que yo pueda disfrutar de ti, que yo pueda hablarte. Dios me ha dado la posibilidad de vivir un nuevo día. Dios me ha dado nuevas oportunidades. No sé cuáles sean las oportunidades que tendré hoy delante de mí, pero las que tenga las voy a aprovechar. Yo no sé qué ocurrirá, pero sé que en Dios puedo confiar. ¿Y por qué, abuelo, puedes confiar? ¿Y por qué, papá, puedes confiar? ¿Por qué, mamá, puedes confiar en algo que aún no has visto? Es que sé que el dueño de este mundo, el que me ha creado, me ha dado una oportunidad de una nueva vida, me ha dado nuevas esperanzas, y hoy saldré a transmitir nuevas esperanzas en Jesucristo a los que no lo conocen. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Mira esta palabra que nosotros leímos, decía en Jacob, yo les hablé, dice la palabra del Señor, en Jacob les hablé. Él decía, ustedes tienen que transmitir la palabra. Luego voy a explicarte por qué dice en Jacob les hablé. Mira, esta palabra les habla y les dice porque ustedes tienen que contarles a sus hijos, ¿sabes para qué? Para que en ellos hayan confianza en Dios. Yo te decía el jueves, esto es de generación en generación. Esto es de boca en boca. Si tú has experimentado a Jesucristo en tu corazón, si tú has experimentado la libertad de Jesucristo en tu corazón, ponte a mirar cómo era tu vida antes y cómo es tu vida ahora que tienes a Jesucristo en tu corazón. ¿Cómo es tu vida ahora que tienes a Jesucristo en tu corazón? Tu vida es diferente. Pues transmite a otros que tu vida es diferente. Transmítele, diles que tu vida es diferente porque tienes a Jesús en tu corazón. Hoy en día la gente ya no quiere oír hablar de Jesús. Hoy en día la gente está cansada a veces de oír de Jesús. Pero en momentos difíciles, cuando hay en medio del grupo de trabajo hay alguien que conoce a Jesús, rápido recurren y le dicen, ¿puedes orar por mí? A veces en la familia hay un solo cristiano y ese cristiano ora y le pide a Dios e intercede por su familia, y a veces el resto de la familia se burla, el resto de la familia a veces lo tiene de lado, pero cuando están en necesidad recurren a ese cristiano. ¿Por qué? Porque ese cristiano, ese hijo de Dios confía en Dios y sabe que su oración no cae a tierra, sino que sabe que su oración llega hasta el trono de gloria y desde allí Dios está bendiciendo. Aun cuando a veces tú puedas pensar que Dios no está obrando, que parece que tú no ves un cambio, Dios está obrando y Él lo seguirá haciendo a través de tu oración, a través de tu intercesión, a través de tu clamor. Por eso confía en Dios y sigue clamándole al Señor y sigue fiel a Jesucristo. Mira esta palabra, para concluir quiero decirte, en esta palabra, cuando el Señor le habló a Jacob, dice la palabra del Señor que cuando Jacob estaba caminando y estaba huyendo de su hermano, no dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 28, dice, he aquí yo estoy contigo. Porque Jacob se acostó después de haber caminado, se acostó a dormir y él tuvo un sueño. Y dice la palabra del Señor que en el sueño él vio una escalera desde la tierra hasta el cielo, que ángeles subían y bajaban y que en la punta de esa escalera estaba el Señor sentado. Y dice que él en ese sueño, cuando él despierta, él siente esa voz que le dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo sé que hay promesas de las cuales tú te has aferrado. Yo sé que tú le crees al Señor como esa palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo sé que tú lo has creído, pues aférrate de esta promesa, sigue caminando firme en Jesucristo, porque Él lo hará. Tus ojos lo verán, tus ojos verán la gloria de Dios en tu familia. Y dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar
y yo no lo sabía. Y dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahí donde tú le clamas al Señor, ahí donde tú oras, ahí donde tú tomas tiempo con el Señor, ahí el Señor te está oyendo. Ahí el Señor te está atendiendo al clamor de tu vida. Pero qué importante es que así como le clamamos al Señor por nuestra familia, así le digamos al Señor, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame, moldéame a base de tu palabra, Señor, moldéame, Señor, cámbiame, para que, Señor, día a día pueda, Señor, ser moldeado y cambiado, mis actitudes sean cambiadas, mis pensamientos sean cambiados. Yo quiero decirte en esta mañana, en el nombre de Jesús, el Señor dijo, yo estaré contigo, como le dijo a Jacob, por donde quiera que fueres, porque volveré a traerte a esta tierra, volveré a traerte al lugar de bendición, porque no te dejaré, dijo el Señor, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Todas las promesas del Señor, todo lo que el Señor dijo que hará contigo, dice la palabra, Jehová cumplirá su propósito en mí. El Señor no va a desamparar la obra de sus manos. Tú eres obra de la mano del Señor. Yo soy obra de la mano del Señor. Y yo estoy seguro que Dios no desamparará su obra. Si lo puedes decir en esta mañana, si lo puedes creer en esta mañana, Dios no desamparará la obra de sus manos. Dios no desamparará la obra de sus manos. Tienes que creerlo. Dios no desamparará la obra de sus manos. Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Yo lo creo en el nombre de Jesús y lo creo para tu vida también, pero es necesario descansar en Él. Es necesario inclinar nuestro oído, oír la voz de Dios en la palabra de Dios y poder transmitirla a la generación venidera, contándole todas las maravillas que el Señor hizo, hace y hará en nuestra vida. Amén, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén, yo lo creo. Yo creo que ese Dios poderoso que caminó antes con los hombres de Dios, ese Jesucristo que caminó en la tierra, que murió pero resucitó con poder y hoy a través de su Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Y yo te ruego, en el nombre de Cristo, te ruego que busques del Señor. Amén. Te ruego que busques del Señor. Te ruego que en el nombre de Jesús ores a Dios y le pidas a Dios. En el nombre de Jesús, sí, le pidas al Señor que Él te ayude a siempre poder avanzar, a siempre poder decirle al Señor, Señor, yo te necesito, mi familia te necesita, te necesitamos cada día te necesitamos. Por eso, Señor, entra a mi corazón, cambia mi vida, cambia mis pensamientos, en el nombre de Jesús. En esta mañana yo quiero poder orar contigo, mi hermano, mi amigo. Yo quiero poder orar contigo en esta mañana. Quiero darle gracias a Dios. Realmente ha sido una bendición para mí el poder compartir contigo la palabra del Señor. Tú que te has tomado este tiempo, Dios te bendiga. Familia que te has tomado este tiempo, Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. No mires a la izquierda, no mires a la derecha, mírale al Señor, como dice la palabra, puesto los ojos espirituales en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Amado Jesús, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos compartir la palabra. La gloria, la honra y la alabanza es para ti, Señor Jesús. Gracias, amado Padre. Gracias por darnos este gran privilegio de compartir tu palabra. Oramos para que en esta mañana la palabra, Señor, así como la hemos compartido, Señor, que no solamente podamos inclinar el oído a oírla, sino a obedecer, Señor, tus consejos,
consejos, a cumplir tus mandamientos, Señor, no como solamente cumplir un mandamiento, sino cumplirlo y obedecerlo con el corazón, para que podamos ver los cambios en nuestra vida y en nuestras familias. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, que todo aquello que se levante en contra de nuestra vida, en contra de nuestra familia, Señor, para impedir el cambio que tú quieres hacer, en el nombre de Jesús, toda obra de maldad, toda obra del diablo, toda obra de la oscuridad cae por el poder de Jesucristo de Nazaret. Cae en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, toda mente y corazón esclavizado al diablo, en el nombre de Jesús, en esta hora es libre por el poder de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amado Cristo, oro para que aquellos, Señor, que quieren acercarse a ti, aquellos, Señor, que quieren, Dios mío, reconciliarse contigo, en el nombre de Jesús, Señor. Yo sé que tú los perdonas, aquellos que están arrepentidos, dice tu palabra, aquel que viene con un corazón contrito, humillado delante de ti. Tú no desprecias, Señor, ese corazón, sino que tú al contrario lo abrazas, Señor. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, escribe sus nombres en el libro de la vida, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos y ayúdanos, Señor, a poder, Dios mío, vivir acorde a lo que dice tu palabra, no a lo que dice, Señor, el resto del mundo, a lo que dice la gente, Señor. No, Señor, a moldarnos a lo que dice la gente, sino a moldarnos, Señor, a lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por tu fidelidad, y la gloria es para ti, Espíritu Santo, por permitirnos hacer esta transmisión para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén, Jesús. Amén. Gloria a Dios, mi hermano, mi amigo, el Señor te bendiga en abundancia, el Señor bendiga tu vida, tu familia, y como siempre digo, busca una iglesia para congregarte. Congrégate, mi hermano, mi amigo, congrégate. Alaba al Señor junto a tus hermanos. Si tú no tienes una iglesia, yo me congrego en la iglesia de Dios, Villa Libertad, en el barrio de Villa Libertad, Avenida Chaco y Fortín Los Pozos. En la esquina puedes congregarte, puedes asistir. Mañana domingo, 18 horas, tenemos nuestra reunión. Te invitamos, puedes compartir con nosotros para que tu vida y tu familia sea bendecida. No pierdas la bendición del Señor. Amén. Si tú estás en una iglesia, sigue yendo a esa iglesia, congrégate, alaba al Señor, glorifica. Busca una iglesia donde se hable del poder de Jesucristo, donde se hable del obrar del Espíritu Santo y donde se hable de la santidad, y esperar en Jesucristo, porque Él vendrá a buscar a su iglesia. Amén. Si tú le estás esperando, el Señor viene por ti. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo grande a la distancia. Nos vemos, familia, firmes en Jesucristo.